Y el centro de lo que hemos visto hasta aquí, el centro de lo que hemos visto, se coloca en el capítulo 1, verso 17, que quería comenzar a recordarles y a trabajar la palabra de Dios con tranquilidad, paso a paso. Quiero que esto penetre en tu corazón, que recuerdes bien el centro y vayas armando esta estructura de pensamiento maravilloso que Dios nos permite. Por favor, necesito el máximo de tu atención. Este tema es muy serio, sumamente serio, y quiero que te metas al pensamiento de Dios. Primer capítulo, verso 17. Mira ahí en tu Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el llegar a la salvación eterna. ¿Por qué sabemos que este pasaje habla de la salvación? Porque el contexto inmediato, el verso 16, habla de la salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Entonces el verso 17 dice y nos persuade que al llegar a la salvación eterna, el saber que tengo seguridad y esperanza y que la muerte no me puede contener, que la muerte es la entrada a la vida plena con Cristo, solamente lo obtengo por fe. ¿Está claro eso? No hay nada más, no hay mérito propio, no existe. Toda persona que lleve a la gente a un encuentro con Dios a través de méritos propios es un mensaje maldecido. Y eso hemos tenido que entender con claridad, porque hoy hay mucha gente que nos visita y puede sentarse aquí pensando que es más bueno que algo o que tiene algún mérito personal o que no necesita tanto de la iglesia ni de la Biblia porque no es tan malo. Bueno, si piensas así, es claro que estás caminando al infierno. El mérito personal queda anulado totalmente. Si alguien se atreve a creer que va a llegar al cielo por mérito personal, quiero ser claro con esto aquí en mi iglesia. Si alguien cree que va a llegar al cielo por mérito personal, está enseñando un evangelio maldito. Nadie puede llegar así a Dios. La única forma es a través de la fe en Cristo. Es el único medio, la fe. Y eso queda claro. Y a partir de ahí, Pablo empieza a trabajar porque la pregunta es, ¿qué? ¿No hay mérito? ¿Pero qué? ¿El ser humano es tan malo? ¿No hay otra manera? ¿No hay otra forma? ¿No hay otro camino? No lo hay. Pablo muestra que no hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay atajos, no hay obras de justicia, no hay religiones, no hay gurús, no hay buenas vibras, no hay fuerza de voluntad, no lo puedes fabricar, no lo puedo inventar, no puedo ganarlo. Solo es Dios dándome fe para que yo pueda creer. Esto divide totalmente entre la religión, cualquiera que sea esta, la que tú elijas, y el cristianismo verdadero. Oh, mi hermano, esto tiene que estar claro en tu enseñanza. Esto tiene que estar claro en tu mente y en tu vida. Porque mucha gente puede directamente de las butacas de la iglesia ir al infierno. No hay camino, solamente la fe en Cristo. ¿Por qué es esto? La pregunta en el verso 17, cuando alguien escucha esto, y estoy seguro que fue la pregunta de todos nosotros meses atrás, ¿por qué fue esto? ¿Por qué yo no puedo obtenerla? ¿Por qué? ¿Acaso no soy buena gente? ¿Yo no puedo obtenerla? ¿Por qué? Verso 18, está la respuesta y lo respondimos hace ya meses atrás o un par de meses atrás. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre está perdido desde que nace. ¡Wow! ¿Te estás dando cuenta lo que está atesorando tu mente? Por favor, date cuenta, porque hoy se está predicando que el hombre no está perdido, que hay algo bueno en ti, en mí. Escuche bien la Biblia. No hay nada bueno. Nada. El hombre, enseña Pablo, está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque detiene toda impiedad, injusticia, detiene toda injusticia a la verdad. No quiere la verdad, quiere su vida. El hombre está perdido desde que nace, está inclinado al mal.
Que no puede ser, diría la gente cuando escucha a Pablo en el verso 18, no puede ser, argumentamelo por favor. Y a partir del verso 19, Pablo se sube a su aplanadora y empieza un proceso destructivo del humanismo, un proceso destructivo del capítulo 1, verso 19 al humanismo, haciendo de la porción de Romanos una espada filosa, un ruido muy fuerte, una luz directa al rostro de todos aquellos que creen que van a ir al cielo por portarse bien. Mira el capítulo 1, por favor, solamente dale una ojeada. Mira el verso 22. Pablo, ¿es verdad que solamente por la fe acaso el hombre no tiene algo bueno? Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, ave, cuadrúpedo, reptiles. Es decir, es increíble lo que hace el hombre por su religiosidad. Mira el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es el contra naturaleza. Empieza un proceso degenerativo, homosexual. Es una entrega de Dios. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia. Mira ahí. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Dios mío, qué lista. Eso es usted. Eso soy yo. Destroza el humanismo. Ah, sí, Pablo, dirían los judíos, porque del capítulo 1, 19 al 32 le habla directamente a los gentiles. Y el judío diría, escuchando esto, sí, Pablo, sí, los gentiles, esos perros, esos inconversos, esos que no quieren a Dios, pero nosotros no, pues Pablo, nosotros somos otro lote. Y a partir del capítulo 2, verso 1, Pablo da la vuelta a su aplanadora y se dirige de frente y embiste de manera letal a sus compatriotas, indicándoles que ellos también están bajo el juicio de Dios. Y del verso 1 del capítulo 2 al verso 16 del capítulo 2, empieza a darles el motivo porque están en el juicio de Dios. Y a partir del verso 17, los judíos reaccionan en la lona. Pablo les dice, ustedes están bajo el juicio de Dios, del verso 1 al 16 del capítulo 2, y ellos ya están medios aplanados, casi al borde del knockout. Pero igual quieren reaccionar y le dicen, Pablo, pero nosotros tenemos privilegios religiosos. ¿Te estás olvidando que nosotros tenemos privilegios religiosos? Y a partir del verso 17, Pablo les dice, ni la ascendencia, ni la ley, ni la circuncisión, ni las promesas, escúcheme bien, judíos, te salvan. Se les cae el mentón. Solo Cristo. Solo el Hijo de Dios que fue a una horrorosa cruz, pagando el precio de nuestro pecado, cargando, escucha, la ira total del Dios Santo, cargando sobre sí en un madero todos mis pensamientos y sus pensamientos terribles, mis palabras terribles, mi vida terrible, mis insultos terribles, mi naturaleza oscura, sucia, indigna, que todos traemos desde el nacimiento. Solamente por Cristo. Por tus privilegios religiosos, no puedes. Pablo, como un gran doctor, juntó todas las pruebas una a una desde el verso 1, desde el verso 19 del capítulo 1 al verso 8 del capítulo 3, empezó a juntar todas las pruebas como un gran doctor. Y a partir del verso 9 del capítulo 3, Pablo da el diagnóstico
final de Dios. Y en eso estamos nosotros trabajando de la semana pasada. El diagnóstico final. Hemos juntado todas las pruebas, todos los argumentos. Tanto gentiles como judíos están totalmente condenados. Escúcheme bien. ¿Sabe cuál es su calidad? ¿Sabes cuál es su esencia delante de Dios? Por favor, quiero ser claro con ustedes y con este video que se está grabando para que nadie pueda entrar a esta iglesia sin ese conocimiento. La calidad que tenemos, la esencia que tenemos delante de Dios es que somos depravados desde el nacimiento. Nadie es bueno. Y empieza el capítulo 3. Escúcheme bien. Dios empieza a darnos el veredicto, su diagnóstico final, su veredicto, siendo, escucha bien, por favor, siendo absolutamente directo e insultando la humanidad. Hermano, esta porción es terrible. Pablo escribe de parte de Dios dando insulto a la humanidad pura. Porque todos ofendemos a Dios. Y empezamos la semana pasada en un terrible diagnóstico del carácter del ser humano. Desde el verso 9 lo vimos. Quiero que vayas al verso 9. Diagnóstico final. Y hablamos primero del carácter. Mira cómo empieza el verso 9. ¿Qué pues? ¿Lo tienes ahí? 3:9. Hermanos, mírenme por favor. ¿Está claro el derrotero? ¿Está claro el orden de Romanos hasta aquí? Tiene que estar claro porque esto es pura doctrina. Esta es la mente de Dios. Porque muchos lugares, muchas iglesias dejan esto, se están llenando de inconversos. Y no podemos permitir eso porque el evangelio es puro y santo. Tenemos que respetar que la iglesia es de Dios, no nuestra. No nuestra. A partir del verso 9, lea y por favor, quiero que lo mires. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están. ¿Desde cuándo han acusado a judíos y a gentiles? Desde el capítulo 1, verso 19, hasta el capítulo 3, verso 8, Pablo agarró su aplanadora y empezó a destrozar con argumentos. ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? Ese es el derrotero, esa es la claridad. Pero quiero aclararte algo ahí que se aclaró la semana pasada y otra vez lo quiero aclarar. La pregunta ahí es, ¿quiénes son nosotros en el verso 9? Esto tienes que tenerlo claro y te vas a dar cuenta que mientras vamos desarrollando todo el contexto te vas a dar cuenta que es sumamente transparente. ¿Quiénes son nosotros? A ver, volvemos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Mira la palabra nosotros. Y ahora mira el contexto inmediato, verso 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, cuando Pablo está hablando a los judíos, dice, hay gente que nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que... ¿Qué afirma? Ahí está el nosotros en el contexto inmediato. Decimos, hagamos males para que vengan bienes. Entonces la pregunta que tenemos que decir, porque de esto tiene que empezar a partir tu pensamiento, para el verso 9 hasta en adelante, ¿quiénes son nosotros? Los creyentes. Muy bien. ¿Y quiénes son ellos? Los inconversos, los no creyentes. Entonces la pregunta sería, ¿acaso los creyentes en sí mismos, por su propia naturaleza, en sí mismos somos mejores que los inconversos? Ninguna manera, pues por sí mismos no somos nadie. 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 Porque por naturaleza todos somos pecadores. Pecadores. Judíos y gentiles. ¿Está claro hasta ahí? Hermanos, ¿está claro hasta ahí? ¿Están con lapicero? ¿Biblia? Perfecto. Entonces, la semana pasada empezamos a marcar los 6 primeros diagnósticos de Dios al ser humano.
Esto es como que tengas todas las pruebas, por favor, cáptame esto, como que tengas todas las pruebas y con todas las pruebas bien estudiadas y argumentadas, lo que haces es dar tu diagnóstico final. Y en primer lugar, el primer diagnóstico de Dios al ser humano, tanto judíos como gentiles, o sea, tanto judíos como a usted y como yo, escucha lo que somos para Dios. Primero, no hay justo ni aún uno. Verso 10, estoy leyendo del capítulo 3. Como está escrito, o sea, Pablo dice, esto no es de ahora. Esto es de siempre. No hay justo. ¿Por qué decimos que esto no es de siempre? Porque esto es un estudio del Antiguo Testamento. Dice ahí claramente, no hay justo ni aún uno. La pregunta que les voy a hacer, y quiero que ustedes sean claros, ¿cuántos justos hay? ¿Cuántos por naturaleza son justos, buena gente? Usted dice eso en una reunión psicológica y lo mandan a su casa por loco. No hay justo ni a uno. No lo hay. Dios lo dice. No hay. ¿Escucharon bien? No hay. Y punto. Segundo, esto es insultante. No hay quien entienda. Verso 11. No hay quien entienda. O sea, no entienden lo que piensa Dios. Ah, no, yo soy muy inteligente, yo he estudiado muy... Sí. Pero aquí lo que se está refiriendo es que no hay quien entienda lo que piensa Dios. No puedes entender a Dios. Nuestro conocimiento no alcanza, por favor, escúchenme bien. Nuestro conocimiento no alcanza para conocer al Dios de la Biblia. Nuestro conocimiento natural siempre será totalmente segmentado para conocer a Dios. No lo puedes conocer con puro conocimiento humano. No hay quien entienda. Nadie entiende a Dios. Nadie. No hay. Por eso que no trates de tomar a un inconverso y hablarle de que la creación o de que las cosas y le armas un argumento pensante para que analice y vea. No, hermano, tienes que predicarle la cruz. Porque así tú le muestres en la cara los argumentos bíblicos claros de que Dios es. No se entiende. No se entiende. Y por eso que en mi corazón me duele mucho que pueden pasar semanas enseñando el mismo tema, y de pronto gente que asiste a una congregación puede responderte totalmente al revés. Si no entiendes que algo está pasando. Entonces no hay quien entienda. Escúcheme bien, no hay quien entienda. No hay, absoluto. Solamente apunta a 1 Corintios 1:20, solamente para darte una referencia. Dios dice en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Por la sabiduría humana nadie entiende a Dios. 3, diagnóstico 3. Esto es más insultante. No hay quien busque a Dios. ¿Cómo? ¿Qué? No hay quien busque a Dios. ¿Se le ha pasado por la mente a usted o a mí que hemos buscado a Dios? Si se nos ha pasado por la mente, déjeme decirle que estamos equivocados. Nadie en forma absoluta y categórica, por sí mismo, por su naturaleza, por su voluntad, busca a Dios. Estamos tan gravemente enfermos, depravados, pecadores, que no tenemos ni siquiera la capacidad de buscar a Dios. ¿Cómo cambia esto para la crianza de nuestros hijos, no? ¿Cómo cambia esto para la visión que tenemos del mundo? ¿Cómo cambia esto para nuestro evangelismo si no predicamos claramente el evangelio de la cruz, que es el único medio elegido por Dios para que alguien pase de muerte a vida? Entonces, toda la aparente vida piadosa de alguien puede ser una mentira. Increíble. No hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es que Dios te tiene que buscar a ti. Es obvio, ¿verdad? Si no hay quien busque a Dios, es que Dios me tiene que buscar a mí. Apunta solamente Juan 6:37.
Jesús está hablando, apúntalo, todo lo que el Padre me da, me encanta este texto, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Claro, todo lo que el Padre le da. Esto es maravilloso. O sea, si tú eres de Cristo, es porque el Padre le ha entregado tu vida a Cristo para que Él la tome. Es increíble cómo podemos decir a viva voz, sí, Jesús murió por todos, salvar a todos. Cuidado, no es una lista que Jesús murió y de pronto algunos aceptan, otros no aceptan. No. Cristo murió específicamente por los suyos. Y el 100% de los suyos reaccionará. ¿Por qué? Porque son los que el Padre le da. ¡Qué claridad! 4, el cuarto diagnóstico. Mire este insulto. Todos nos desviamos. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Otra vez, totaliza, todos se desviaron. ¿Cuántos? Esta pregunta creo que no es tan complicada. ¿Cuántos se desviaron según Dios? Usted mismo lo tiene. Esta frase, todos se desviaron, es en el griego un aoristo indicativo. Y usted dice, ¿y a mí qué me importa que sea un aoristo indicativo? Bueno, te tiene que importar porque esto es un término, un hecho real y puntual. O sea, todos, totaliza, es un hecho puntual y en un hecho real. Es lo que quiere enfatizar. Esto es realidad absoluta y puntual. Todos nos hemos desviado. Punto. Mira la quinta, por favor. A una se hicieron inútiles. ¿No te parece que esto es un insulto? Nos está diciendo que somos inútiles. Claro, nosotros escuchamos esto, la palabra de Dios, y decimos, ay, sí, la palabra de Dios, qué dulce. Creo que no la entendemos bien. Está diciendo que la naturaleza humana, el ser humano, se hicieron inútiles. La palabra, en realidad la apunté, pero no sé si dárselas porque es media larga la palabra, esta frase en el griego. Bueno, igual se las doy. Espero que no sueñen con el Apocalipsis, con esta palabra, pero es eicheroteizan, es en el griego. Eicheroteizan. Se echó, o sea, lo que quiso decir aquí es, se echó a perder. Eso es lo que quiere decir. Se echó a perder. Evis Carballosa, este gran expositor, dice en su comentario, la humanidad en su totalidad se ha echado a perder como cuando la leche se vuelve ácida. Fin de la cita. Se vuelve, ya no tiene retroceso. Se echó a perder. Bueno, eso es lo que quiere decir, se hicieron inútiles, se echó a perder. Y la sexta, no estoy ahondando porque lo hemos visto a detalle la semana pasada, la sexta, no hay quien haga lo bueno. Esto es impresionante. No hay quien haga lo bueno. ¿Sabes cuál es lo contrario de nuestra sociedad? Todos creen que son buenos. Bueno, escúcheme bien. Bueno, escúcheme bien. Aunque deberíamos decir malo, escúcheme bien. Todos nosotros no somos buenos. No hay. No hay. No, pero yo hice una buena. No hay. No hay. No hay. Siempre lo que aparentemente para nosotros en nuestra medida es bueno, se está haciendo con algún tipo de gloria personal, y todo aquel que vive para su gloria personal está aborreciendo la gloria de Dios. Todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Bueno, fallamos ahí. Fallamos ahí. Hay una historia muy interesante en Marcos capítulo 10. Que me compartía mi consiervo esta semana y se me quedó. Y en Marcos capítulo 10, verso 17, el hombre se le acerca a Jesús. Un hombre se le acerca a Jesús, solamente apúntalo. No quiero demorar aquí, solamente quiero recordar para que tú sepas esto que es tan importante. Se le acerca a Jesús y se tira de rodillas. Estoy parafraseando Marcos 10, 17. Y se tira y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. O sea, Jesús le está recordando, no hay bueno. Solamente Dios es bueno. Le dijo eso, ¿verdad? ¿Fue medio oscuro Jesús o fue claro? Claro. Bueno, cuando sigue la entrevista, en el verso
19, Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, etc. ¿Y sabes lo que dice este joven? Dice, todo lo cumplo, o sea, soy bueno. Pero si te estoy diciendo, oye, ya no sé qué decir. Que no hay bueno. ¿Por qué insistes? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa en esta sociedad. Dios dice, es bueno, y tú dices, ay, no tanto. Dios dice, no hagas esto, bueno, pero esto es muy exagerado. Entras por la fe, bueno, pero también, no, o sea, la gente se muere y él era bueno. Lindo, jaranero, alegre. Yo no sé. No sé qué estamos pensando. Tiene que pasar por la Biblia. No hay bueno. Usted no es bueno, yo tampoco. Contundente. ¿Hasta ahí está claro? Estamos en la introducción. Con ello terminamos los 6 primeros diagnósticos del carácter del hombre y ahora nos vamos a introducir, por favor, por el amor de Dios, quiero el máximo atención también aquí, nos vamos a introducir en los diagnósticos de la comunicación del hombre, no solamente del carácter, sino ahora de la comunicación, la forma como nos relacionamos, de la comunicación. Y como yo sé que están atentos y que están siguiendo la línea de pensamiento, voy a leer el verso 13 y 14. Por favor, quiero que lo leas y quiero que lo leas como lo he intentado leer porque esto es agresivo. Esto es insultante. Esto te está diciendo a ti Dios y me está diciendo a mí cómo me ve. Y le está diciendo a todo hombre natural, hombre, abarco hombre y mujer, por supuesto. Todo hombre natural está diciendo esto. Mira por favor el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. El verso 13 y 14 nos va a dar el diagnóstico de la comunicación. Ya nos dio el diagnóstico del carácter, ahora de la comunicación del hombre. Empezamos, y es obvio que el carácter es depravado. Los 6 primeros, ¿se acuerdan del carácter? ¿Está bien? Hermanos, ¿está bien? ¿Está claro? 6 primeros del carácter. Entonces, si el carácter es depravado, me lleva a una comunicación depravada. Esto decanta. Pero, ¿saben qué? Creo que si no lo leemos correctamente, o sea, si no nos metemos a la línea de pensamiento, usted va a creer que está hablando de gente que para usted es mala, pero no está hablando de usted. Bueno, déjeme decirle que usted tiene que leer esto porque está hablando de usted, de su vida natural, de que si hay un pequeño destellito en nuestra mente de que somos más buenos que alguien y que merecemos algo, de aquí vas a salir. Y no sé, algunos al camino angosto a seguir a Cristo y otros se irán, no sé, a la clínica de las emociones. Pero algo tiene que pasar aquí. ¿Sabe cuál es el diagnóstico de usted y de mí según Dios? Primer diagnóstico de la comunicación, verso 13. ¿Cuál es su primer diagnóstico? Dios, ¿cómo soy yo? Escucha, sepulcro abierto es su garganta. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Me estás insultando? Sí. Sepulcro abierto es su garganta. Esto es sumamente insultante, hermanos. Esto, amigos, es sumamente insultante para la humanidad. Este hombre de parte de Dios nos está insultando. Pablo nos está insultando. El ser humano tiene que saber que todos los días, y esto tienes que tener claro, el ser humano todos los días ofende a Dios. Todos los días insulta a Dios. Todos los días insulta a Dios. El ser humano tiene que saberlo. Ofende a Dios y Él es santo. Pero usted o yo escuchamos esto y nos espantamos. Pero déjame decirles que el ser humano ofende a Dios todos los días y Dios es santo. Usted y yo no lo somos. O sea que si alguien me insulta por la calle o si alguien de ustedes me insulta, bueno, algo de razón tienen. Porque yo no soy santo. Y nosotros todos los días ofendemos a Dios como nos da la gana. Hasta poniendo justificaciones piadosas. Y Él es santo.
limpio y nunca se equivoca. Eso debemos tener en la mente. Piensa conmigo. La garganta comparada en la metáfora con un sepulcro abierto. ¿Está claro? Es el primer punto. Quiero analizarlo contigo. Lo que está haciendo es utilizando una metáfora, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No vas a pensar que tu garganta tiene cara de sepulcro o garganta de sepulcro. No, eso no está diciendo, ¿no? Está utilizando una metáfora, obvio. Bueno, no sé algunos, pero está utilizando una metáfora. No, lo digo porque a veces me dicen, o sea, que todo para ti es literal. Sí, todo es literal. Lo que pasa es que aquí en la literalidad está utilizando una figura. Y aquí está hablando de una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Facilísima. Está comparando la garganta con un sepulcro abierto. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué te imaginas cuando te digo que la garganta aquí en el estudio se está comparando con un sepulcro abierto? ¿Qué te imaginas? Bueno, te debes imaginar, supongo yo, mal olor. Te debes imaginar un aspecto horroroso, tenebroso, oscuro. Y así es. O sea, ¿cuál es la idea central aquí cuando el apóstol habla? La idea es de contaminación. Ese es el punto. O sea, contaminamos en nuestra comunicación. Contaminación, ese es el punto. Mateo 23, 27, te pido que lo apuntes. Jesús le dice, bueno, esto tú lo conoces, me parece, lo has escuchado. Ay de vosotros, le dice a los religiosos, escribas y fariseos, hipócritas, qué dulce Jesús, porque estoy leyendo Mateo 23, 27, en Mateo 23 Jesús confronta a los religiosos y le dice, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Por qué son semejantes? Porque por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de inmundicia. Qué fino es Jesús aquí, ¿no? ¿Te das cuenta? La idea es la contaminación. Contaminación. El ser humano da literalmente a gritos prueba de su depravación. Literalmente a gritos, la prueba de su depravación. Compruebo mi vida, camino al infierno con mis palabras. Tu vida la compruebas y caminas al infierno con tus palabras. Hay algo que explicar aquí. Que es obvio. John MacArthur comenta sobre este texto y dice, el hombre natural deja su garganta abierta de par en par y al hacerlo presenta pruebas continuas de su muerte espiritual a causa, escucha esto, a causa de la fetidez de sus palabras. Qué gráfico, ¿no? Fin de la cita. Mateo 12:34, puedes apuntarlo, Jesús dijo, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fetidez, contaminación, lógico, carácter depravado, comunicación depravada. Creo que aquí ni siquiera necesitamos aplicarlo. Esto es tan obvio. Esto es tan obvio. Esto es tan obvio. ¿Usted ha visto gente mirando partidos de fútbol? No tengo que aplicar nada, ¿no? Y después van a la iglesia a cantarle al Señor. No tengo que aplicar nada ahí. Nada. Escúcheme bien. Carácter depravado. Palabras depravadas. Hay que medirnos. Así somos. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Segundo. Mira el segundo diagnóstico. Esto es peor. Con su lengua engañan. ¿Lo ves ahí? Sepulcro abierto es su garganta, dice el verso 13, y continúa el verso 13 en la parte B, con su lengua engañan. ¿Lo ves ahí? ¿Lo tienes ahí? Hermanos, ¿lo tienen ahí? Perfecto. Engañar, la palabra engañar es la palabra en el griego, escucha bien, engatusar. Engatusar. Es un verbo imperfecto. Y otra vez dices, ¿y qué tiene que ver? Bueno, un verbo imperfecto en el griego es muy importante porque lo que está diciendo es que es así desde el pasado hasta hoy y es una
práctica habitual, es una práctica constante y habitual. Es una práctica que la Biblia la describe bien en forma ilustrativa cuando habla de la mujer ramera. Mira Proverbios 7. Quiero que ahora sí vayas a Proverbios 7. Porque Dios no tiene ningún problema en describir el pecado de un mundo depravado. Nosotros tenemos problemas de oírlo, pero Dios no tiene problemas en decirlo. Proverbios capítulo 7, voy a solamente ponerte en la historia, porque mirando yo por la ventana, estoy leyendo el verso 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un falto de entendimiento. Mira lo que le lleva a una persona a ser un torpe, porque esto está describiendo a un hombre torpe, falto de entendimiento. Mira el verso 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro. Y escucha cómo Dios describe a esa mujer. Una mujer con atavío de ramera y astuta de corazón. Atavío de ramera. Parece que de pronto está describiendo nuestra sociedad actual, ¿no te parece? ¡Wow! Dios no se calla nada. Está enseñando todo, siendo atractiva por su físico, tratando de que le vean sus escotes grandes. Bueno, ¿quieres saber lo que piensa cuando una mujer se viste así? Bueno, dice que es atavío de ramera. No se lo calla. Y astuta de corazón, porque siempre se complementa con una vida astuta. Verso 11, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. No, casa no, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, o sea, del joven torpe, y le besó con semblante descarado y le dijo, escucha lo que le dijo, sacrificios de paz había probado. O sea, vengo del culto. Qué interesante. Sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, dice. Qué linda, ¿no? Verso 19, escucha. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. O sea, el marido tenía una mujer así que se viste así, se va de viaje. Este está peor de bruto. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Verso 20. La bolsa del dinero llevó en su mano. El día señalado, ¿verdad? La bolsa de dinero quiere decir que se va a demorar, es un largo viaje. Y mira lo que dice el verso 21, porque aquí está la clave. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Wow. Bueno, lo único que estamos haciendo es describir lo que por naturaleza somos. Somos con lengua engañosa, engatusadora. Y como vamos a ver ahorita en el Salmo, porque esto lo está estudiando Pablo del Salmo, él no se le... A ver, ¿qué cosa le digo para que se sientan insultados? O sea, lengua engañosa. No, Pablo no piensa así. Está estudiando el Antiguo Testamento. Y como vamos a ver en el estudio, ahora se van a dar cuenta, es la naturaleza totalmente depravada del ser humano que quiere engatusar, que quiere lisonjear para tener sus propios fines, propósitos, conveniencias. Porque somos por naturaleza. Usted es así, yo soy así. Hermanos queridos, hasta aquí si tú ves que no, o sea, si alguien no llega a Cristo, está absoluta y justamente declarado condenado para el infierno. ¿Quién puede escaparse de esto? Señor, usted tiene lengua engatusadora. No me queda otra que aceptarlo. Usted hace esto. No me queda otra. Entonces, ¿cuál es su veredicto? Bueno, yo voy al cielo porque soy más buena gente que el vecino. No. Mi veredicto es que tengo que ir al infierno. Yo solo voy a decir, sí, tiene razón. No, tengo alternativa. Esto es impresionante.
lo atrapó con astucia, siguiendo el pensamiento del proverbio. Esa es la idea. Vida habitual de astucia, de labios adulador, de mentira para lograr lo que quiero. Claro, clara referencia de un muerto espiritual, miembro de la familia de Satanás. Clara referencia. Clara referencia. Jesús lo diría así en Juan 8:44. Puedes apuntarlo, Juan 8:44 describe cómo Jesús disputaba con los religiosos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué lindo Jesús. Acá Jesús no dice, acá esto no es una metáfora. Directo, literal, contundente. Ustedes tienen una familia. ¿Saben cómo se llama su papá? Don Sata. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, escucha la descripción de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Escucha, cuando habla mentira, habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, ¿por qué tenemos una lengua así engatusadora que queremos mentir y que suene medio así, medio sazonar lo lindo para ganar nuestros... ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza tiene su familia está puesta con su padre Satanás. Él es mentiroso. Por eso que, ojo, no necesita usted colocarse un traje rojo, cuernos y trinche para parecerse a Satanás. Solo viva mintiendo, y escúcheme bien, solo viva mintiendo y no se parecerá a Satanás, será igualito. No se disfrace de rojo, solo mienta. Igualito, igualito. Déjame por favor hacer una nota al margen aquí. Estos dos diagnósticos son extraídos, como dije, de un salmo, y quiero ir contigo al Salmo 5, por favor, porque los dos primeros que hemos visto, dice ahí, míralo por favor, otra vez el verso 13, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Pablo lo estudia del Salmo 5, verso 9. Y yo quiero llevarte para que tú veas el contexto, y escúchame bien, y aprendas esto, por favor. Que Pablo lo utiliza porque él sabe cuál es el contexto de que está hablando el salmista. O sea, Pablo no toma versículos así como algunos estudian la Biblia, que toman la mitad de un versículo y dicen toda una cosa que el Antiguo Testamento nunca dijo, nunca se le ocurrió en el contexto. Pero Pablo toma en el contexto del salmista. Entonces, por eso quiero llevarte al Salmo 5, versículo 9. ¿Lo tienen ahí? Porque en la boca, ¿lo tienen? No hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Y con su lengua hablan. Ese es el significado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Por favor, mírenlo por favor otra vez. Con su lengua engañan, dice Romanos, acá dice con su lengua que lisonjan. O sea, esa es la idea que ya hemos visto. Este salmo, escucha, David marca un contraste entre los que son de Dios. Todo el Salmo 5 marca un contraste entre los que son de Dios, o sea, los creyentes, y los que no son de Dios, los no creyentes. La oración, la cual se hacía en cultos comunitarios. Este Salmo 5 es una oración que se hacía en cultos comunitarios, tiene dos pedidos. Hay dos pedidos de este Salmo 5. Apúntalo para que no te olvides cuando lo estudies. El Salmo 5 tiene dos pedidos. Ayúdanos y arruínalos. Esos son los pedidos. ¿Qué tal los pedidos? Ayúdanos, Señor, porque somos tuyos. Y arruina a los que no son tuyos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Por qué arruínalos? Porque simplemente David dice, esta gente te odia, no son tuyos. Ese es el contexto. Y eso me llevó y me pareció excelente. Ese es el punto porque Pablo lo usa. Los que no son tuyos son así. ¿Captaron eso? O sea, Pablo describe lo que el salmista describe, los que no son de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Los que no son de Dios. Por favor, seamos claros. Los que no son de Dios. El contexto es exacto y me encanta porque se acuerdan del verso 9. El verso 9 del capítulo 3 de Romanos empieza diciendo, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿A qué se refiere conociendo el Salmo 5? Creyentes.
Ustedes son unos teólogos. ¿Te acuerdas quiénes son nosotros? Los creyentes. ¿Quiénes son ellos? Los no creyentes. ¿Está bien hasta ahí? Es importante meternos al contexto de donde se saca el texto en el Nuevo Testamento. Lo que están haciendo, están estudiando y están jalando todo el contexto. Eso es muy importante entender y estudiar así. Tercer insulto, diagnóstico. No solamente soy sepulcro abierto en mi garganta, con mi lengua engaño, sino que en tercer lugar, a manera natural, escucha lo que dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, veneno debajo de nuestros labios. Veneno. Verso 7, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Estoy en Romanos 3:3. ¿Están bien ahí? Perfecto, me tengo que asegurar eso. El punto aquí de Pablo tiene que ir al mismo punto, como dije, del Salmo en la cita. En el mismo, tiene que él arrancar del contexto de la cita. ¿Y dónde está esta cita? ¿De dónde estudio esto? Del Salmo 140. Salmo 140, que quiero que vayas, porque necesito que veas el texto del Salmo 140. Dice el Salmo 140, versículo 3, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Tienen el Salmo 140 un ratito nomás? Perfecto. Es un salmo de David. Las circunstancias son desconocidas. Es un salmo de David, pero las circunstancias son desconocidas. Pero el tema es marcado. Escucha, está separada en lo que anhela David como escogido de Dios y los que no son de Dios. Está separado el salmo por lo que anhela David como escogido de Dios, como elegido de Dios, como creyente en Dios. Está separado de lo que anhela los que no son de Dios. Estos, los que no son de Dios, según el Salmo 140, maquinan una característica de los que no son de Dios, que sus lenguas son tan peligrosas y destructivas que es como si tuvieran veneno de áspid. ¿Captamos el contexto? David lo que hace es pide anhelo lo que él quiere como hijo de Dios, como creyente, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, para hablar con mayor propiedad, como creyente, parte elegida del pueblo de Dios, y en contra de los anhelos y de lo que es las personas sin Dios. Y él dice que las personas sin Dios maquinan, son destructivas en el hablar, entonces como si tuvieran veneno de áspid. Eso es lo que habla el salmista. ¿Está claro? Regresamos a Romanos. Pablo, ¿cómo lo vas a utilizar esto? Igual. ¿Cuál es la idea? La idea es la destrucción. Unos anhelan como familia de Dios, anhelan lo que Dios quiere y otros lo que quieren es destrucción de lo que Dios quiere. ¿Cómo? ¿Cómo es su vida? Veneno de áspid. Y eso tenemos que captar. La idea es destrucción. Destrucción. La ilustración es la astucia de un áspid. ¿Qué cosa es un áspid? Una serpiente. Recordar que sus colmillos, esto es bien importante saberlo, normalmente estas serpientes tienen los colmillos atrás, que solo cuando van a atacar se estiran hacia adelante para atrapar, pero cuando abren no se le ven los colmillos. Ay, qué inofensivo, ¿no? No tiene colmillitos, cuchi cuchi, y saca los colmillos. Ahora haz el paralelo con tu vida, para ya no reírnos, y con mi vida. O sea, normalmente tienen los colmillos recogidos y apenas ataca, saca sus colmillos, los cuales accionan un saco de veneno letal. ¿Cómo lo vemos en la práctica? ¿Cómo lo vemos en la práctica? Bueno, en el Nuevo Testamento nos da muchas referencias. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo en Mateo 3:7 a los fariseos, les dijo, generación, ¿qué os enseñó a huir de la ira venidera? Esto produce acción del mismo Satanás. O sea, Mateo 3:7 le dice generación de víboras, por lo destructivo que era su vida, su enseñanza. Y esto jala a la vida satánica. Apunta, por favor, 2 Corintios 11:3. Apúntalo, por favor, por tiempo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice el apóstol Pablo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Estoy leyendo 2 Corintios 11:3.
fidelidad a Cristo. O sea, la serpiente astuta es destructiva. ¿Cómo engaña a la gente que quiere a Dios, que paidía, que nacen de nuevo, que quieren saber cómo engañan? ¿Cuál es su veneno? Enseñarles mal. ¿Cómo se llama la enseñanza que dicen que es de Dios, pero que no es de Dios, que es distorsionada? ¿Cómo la llama el Nuevo Testamento? La llama doctrina de demonios. Es decir, lo que no tienen nada con Dios, hablan cosas que ofenden a Dios y piensan estar bien. Por ejemplo, ¿tú has escuchado cuando dicen, yo soy como soy? ¿Quién me va a cambiar a mí? ¿Qué es el loco que predica? ¿El tal loco? ¿Qué me va a cambiar a mí? Estoy hablando de mi consiervo. Nadie me cambia. Nadie me cambia. A mí nadie me cambia. ¿Has escuchado? No tengo de qué arrepentirme. ¿Has escuchado a esos artistas que están ahí entrevistados? Bueno, yo no tengo de qué arrepentirme. Bueno, yo creo que sí, tienes mucho. Yo quiero a Dios a mi modo, ¿eh? O sea, yo lo quiero, o sea, yo sí quiero, Diosito, te quiero, a mi modo, ¿eh? Por favor. Yo me congrego cuando puedo, ¿no? Porque no saben que no congregarse es pecado, no se dan cuenta. Yo me congrego cuando puedo, cuando tengo ganas, cuando me siento bien. Bueno, son frases que no tienen nada que ver con Dios, se las atribuimos a Dios y eso es doctrina de demonios. Solo para pensar un poco, estuve escuchando me cuesta decirlo, a un pastor de una iglesia pequeña. Me cuesta decir pastor. Pero dijo que Génesis 1:1 tiene la primera acción artística, que es crear. Y la gente dijo, ay, qué lindo crear, Dios crea. Y él dijo, sí, es precioso, porque Génesis 1 es un poema. Es un poema, porque esa es la estructura literaria de Génesis 1. ¿Qué? ¿Un poema Génesis 1? Si usted dice que Génesis 1 es un poema, tenemos un problema. Estamos distorsionando y rebajando no solamente la creación, sino la salvación. Es un insulto contra la Escritura directamente. Génesis es un poema, es penoso que en las propias iglesias se insulte con veneno de áspid destructivo al Dios de la Biblia. Pero tampoco tenemos que extrañarnos porque esa es nuestra naturaleza. Volviendo al pensamiento de Romanos, todos nosotros por naturaleza somos así. Todos somos así, insultamos a Dios y hablamos de parte de Dios como nos da la gana. Cuarto, ¿están bien hasta ahí? No sé cómo están bien. Si están entendiendo me dirían, no, pastor, pare, ya me siento pésimo. Me voy de acá al Puente Villena, directo. No, mejor no digo eso, porque si no van a decir que estoy fomentando otras cosas. 4, su boca está llena de maldición y de amargura. Cuarto diagnóstico. O sea, el verso 14 dice que su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, mi boca está llena de maldición y de amargura, su boca está llena de maldición y de amargura. Ese es el diagnóstico de mi comunicación. Ese es el diagnóstico. Resalta Pablo la maldición. Mira el verso. Resalta la maldición y resalta la amargura al comunicarse. Lo que quiere es reflejar la maldición externa porque esa es la condición interna. Hay maldición porque esa es nuestra condición interna. En maldición. Lucas 6:45, apúntalo por cuestión tiempo, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Leí Lucas 6:45. El Salmo, ¿dónde saca Pablo este diagnóstico? ¿De dónde saca Pablo este diagnóstico de que la boca está llena de maldición y de amargura? Del Salmo 10. Y escúchame bien, el Salmo 10, bueno, nos queda no mucho tiempo, pero quiero que igual vayan al Salmo 10 porque es magnífico. El Salmo 10, de ahí saca esta enseñanza Pablo. ¿Se dan cuenta cómo Pablo estudia el Antiguo Testamento? No sale del contexto de los autores del Antiguo Testamento. No toma un versiculito por ahí que le gustó y lo aplica aquí. No, ve el contexto. Mira cómo estudia Pablo, así debemos estudiar nosotros. El Salmo 10 parece el antónimo del Salmo 9. ¿Por qué? Porque el Salmo 9 empieza con una alabanza y el Salmo 10 empieza en desesperanza. Es casi como una ausencia. Escúchame bien, el Salmo 10 es casi como una ausencia de Dios en el Salmo. Es totalmente desesperanzador hasta el final.
destaca a los malvados y sus obras. Y de ahí viene el Salmo 17, donde utiliza Pablo. ¿Qué está destacando el Salmo 10? Por favor, capta el contexto. Destaca todo lo que es desesperanzador, todo lo que es malvado y estos malvados con sus obras. Y ahí sale el verso 7, del Salmo 10. Llena está su boca de maldición y de engañosos y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Es un inconverso. Son personas que están bajo la maldición de la ira de Dios como producto y como producto de estar bajo la ira de Dios en maldición como producto. ¿Cómo ven su vida? Llena de amargura, llena de maldición. Toda persona natural está bajo la ira de Dios. Está en la maldición. Efesios capítulo 2, verso 1. Solo apúntalo. Y Él dio vida a vosotros, dice el autor de Efesios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 3 dice que estábamos, voy a leer el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 3 de Efesios 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y escucha, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los... Por favor, los inconversos no son solamente, bueno, algún día cambiarán, ya estarán bien. Los inconversos están bajo la maldición de Dios, están bajo la ira de Dios. Por favor, despertemos, evangelicemos, despertemos. La iglesia está muerta porque piensan, no, bueno, yo me voy con mi primo, hablo de todo, me paso un día de picnic y nunca le hablo del evangelio. ¡Se está muriendo! Es un pecador vil. Dios lo ve absolutamente envuelto en suciedad, está bajo su ira, lo va a aplastar. ¿Están bien hasta ahí? Sumamente insultados. Ya hemos visto el diagnóstico de Dios al hombre en su carácter. Ya hemos visto hasta el verso 14 el diagnóstico de Dios en su comunicación. Y ahora déjame darte algo, una pincelada de lo siguiente. El diagnóstico de Dios al hombre, pero ahora en su conducta. Era carácter, comportamiento, y a partir del verso 15 habla su conducta. Mira por favor el verso. Es que hermanos, esto nos apabulla, nos encierra todo círculo. O sea, no deja puertas, no hay escapatoria. De aquí la gente tiene que salir. O soy de Cristo a vivir como Él manda, o me voy al mundo. O no es que tanto me voy al mundo, pero me voy a una iglesia donde no se hable de esto. Para que me traten para que sentirme bien. Para que no me digan quién soy. Damas y caballeros, usted y yo somos totalmente depravados. No hay escapatoria. No lo hay. No lo hay. Verso 15. Mira ahora el diagnóstico de la conducta. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ah, no, Jorge, no te pases. Esto sí yo no soy. Verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué? Esto es el clímax. Esto es el clímax del insulto al ser humano. Y por ende se aprecia la vileza humana. Escuchen bien. Cuando un mendigo pide ayuda, ruega por ayuda. ¿Por qué pide un mendigo ayuda y ruega por ayuda? ¿Por qué? Porque sabe que es un mendigo. Porque sabe, se da cuenta, soy un mendigo, no tengo pan. Y por eso tengo que rogar. ¿Verdad? Escuchen bien. El mendigo pide ayuda y ruega porque sabe que es mendigo. Si alguno que está aquí o que me está mirando por la internet, si alguno que está aquí o que me está mirando no se sabe mendigo espiritual o mendiga espiritual, si no sabe que es impotente para llegar a Dios, si no sabe que es inútil para ir al cielo, nunca clamará al Dios vivo, dame pan. Nunca lo hará. Si tú no te sabes
en este diagnóstico, si tú no te sabes vil delante de Dios como un mendigo, nunca clamarás pan a Dios. Nunca. Por eso que el propósito de Pablo no es que meramente sepas tu condición y te vayas deprimido a una esquina. Lo que quiere es que reacciones y sepas que eres un mendigo. Por favor, el pueblo cristiano está perdido porque ha perdido la Biblia. Se le fue la Biblia y ahora todos somos campeones, todos somos victoriosos, todos somos aleluya. ¿Qué? ¿Tienes una enfermedad? No te preocupes porque Dios te va a curar. Tontería y media, vas a restaurar todo. Todo bien, todo bien. Escúcheme bien. No merecemos nada. Y si hoy estás sufriendo, si hoy estoy sufriendo, es lo mínimo que mereces. Porque tú y yo somos depravados. Merecemos la condenación. Escucha lo que dice. Primer punto. No te voy a dejar así. Primer punto. Verso 15. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Ah, no, Jorge, esto ya es demasiado. ¿Cómo me va a colocar esto Dios? Escúcheme bien. Este es el principio de la última etapa del diagnóstico de Dios al hombre, donde después de mostrar un carácter depravado y obviamente una comunicación vil y sucia, pasa a su degeneración lógica, a la forma de comportarse y vivir. Por favor, escucha bien. No es una declaración hiperbólica o exagerada o fortuita. El primer diagnóstico no es una declaración ni hiperbólica o exagerada ni fortuita. Por favor, escúchame bien. El ser humano, desde que entró en el pecado, desde que entró el pecado, lleva el germen del homicidio en él mismo. ¿Sabe lo que me está diciendo Dios aquí? Me está diciendo asesino. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Somos asesinos. ¿Quién fue el primer hombre nacido? ¿Quién en la Biblia fue el primer hombre nacido? Adán. ¿Quién fue? Caín, muy bien. Génesis 4:1. El primer hombre nacido, Caín. ¿Y cuál fue la característica de Caín? Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ah, bueno, es un hecho fortuito. Él, pero yo no. ¿Qué? Primera de Juan 3:12. Escucha al evangelista Juan en su primera carta, solamente apúntalo, primera de Juan 3:12. Esto es impresionante. No como Caín, que era del maligno, dice Juan, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, escucha, es homicida. ¿Qué está haciendo Juan? Está comparando. Hermanos, tranquilos. Ustedes no son asesinos. ¿Saben por qué? Porque han pasado de ser ex asesinos a tener vida con Cristo. Porque los que no son, no aman a los hermanos. Y los que no aman a los hermanos son homicidas. ¿Qué? ¿Todos se ponen a dispararse, a matarse? No está diciendo eso. Es que tenemos el germen vivito y coleando del homicidio en nosotros. Es un germen adquirido desde el nacimiento natural. Damas y caballeros, el solo hecho de conocer esto es sumamente insultante. O corres a Cristo o te vas al mismo infierno. O corres a Él y lo abrazas y le dices, Señor, aquí está un asesino, perdóname, perdóname. O te vas de aquí al infierno. Somos culpables. Somos asesinos. Culpables. Culpables.
Pablo no quiere dejar términos medios, no deja espacio, no deja respirar, no deja escapatoria, no quiere que tengas dudas en absoluto, no quiere que lo veas difuso. Es terriblemente real. Somos por naturaleza homicidas. Y esto no queda ahí. Este argumento se traslada desde Caín, el primer nacido. ¿Sabes hasta dónde se traslada? Hasta Apocalipsis. Capítulo 6, me encanta esto. Apocalipsis 6:4, apúntalo. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Estoy leyendo Apocalipsis 6:4. Desde el capítulo, por favor, escúchame esto que ya terminamos. Desde el capítulo 6, verso 1, hasta el 19:21, son los juicios y acontecimientos del periodo de tribulación. De eso trata Apocalipsis 6 hasta el 19. El periodo de tribulación que es el paralelo a Mateo 24. Lo mismo que tú ves en capítulo 6 al 19, lo ves en Mateo 24. Y en este periodo, llegando a este punto, Dios permite este juicio, este sello, que se desate el segundo sello y que se maten unos a otros. Es decir, el homicidio es el germen del ser humano. Lo único que está permitiendo Dios es que se despliegue a su máximo esplendor. Hermanos, Dios dice que por naturaleza somos homicidas. Mis queridos, ese es el ser humano. Está justamente condenado porque es pecador, tanto judíos como gentiles, o sea, el resto del mundo. Estamos bajo la ira del Dios justo. Escuche bien, si usted juega a la religión, escúcheme bien. Si usted juega a la religión, si usted toma a la ligera el cristianismo, si usted viene para cumplir, si usted viene para sentirse bien, si usted no toma la decisión en su corazón de estar, escucha, consagrado por el camino angosto a Cristo y su palabra, a ser esclavo por amor, a vivir para Él. Si usted no reconoce a Jesús como el que manda en su vida, como Rey, como su Señor, si usted no está haciendo eso, está caminando al infierno. Usted es asesino. ¿Cuál debe ser tu clamor? Si tú estás acá y sabes que no eres de Él, que tu vida no está consagrada, que vienes por cumplir, que vienes, pero si Dios dice algo, tú ahí nomás, con mi vida no te metas. Si tú vives así, por el amor de Dios, escúchame, tu clamor debe ser: Dios, perdón, 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 soy asesino, perdón. Pero si tú eres de Él, si tú eres ex asesino, ex asesina, por lógica, ¿qué va a pasar si sé que alguien me perdonó, aún siendo un asesino? ¿Sabes lo que va a pasar? Lo único que va a salir de mis labios y de mi vida es gratitud y entregarme a Él. Por eso que es absurdo que las personas digan que son creyentes y que no vivan en consagración a aquel que lo perdonó. Eras un asesino y ahora eres un ex asesino. ¿Te das cuenta lo que es servir a Cristo? ¿Lo que es ser de Cristo? ¿Te das cuenta lo que Pablo pone y baña toda la carta? Vengan al único que da esperanza. Pablo encierra todo para decirnos que si no venimos a Él, no tenemos esperanza. Oramos, Padre. Esto es solemne. Esto es difícil. Porque la gente en este tiempo quiere ir a la iglesia a divertirse, a sentirse bien, a escuchar música. Los jóvenes quieren acelerar su vida con músicas para sentirse correctos o para sentirse alegres, porque quieren de alguna manera matar sus penas piadosamente, o quieren cubrir sus dolores, o quieren taponear, Señor, sus frustraciones y necesitan un lugar para sentirse bien. Pero, Señor, eso no es la iglesia. La iglesia tiene como prioridad decir la verdad. La iglesia tiene como prioridad recibir mandatos tuyos y obedecerte. La iglesia tiene como prioridad predicar el evangelio verdadero de Cristo.
La iglesia tiene la prioridad de amarse unos a otros porque hemos sido sacados de la muerte eterna, de ser homicidas. Ahora somos ex-homicidas. Por tu gracia, por tu perdón, por esa cruz maravillosa. Señor, que no confundamos qué es la iglesia, porque hay tanto falso liderazgo que confunde qué es la iglesia. Yo oro por mis amados, a los miembros que tú nos has dado para cuidarles, para que ellos puedan de una vez por todas romper con todo lazo de falsa enseñanza, aún sea por lazos emotivos, o sea por lo que sea, porque estar influenciados en una mala enseñanza los lleva al declive. Señor, oramos para que este mensaje pueda tocar nuestros corazones y saber que si somos tuyos, wow, lo tenemos todo, porque nos has perdonado, porque no merecemos nada, no tenemos nada en nosotros que te pueda hacer atractivo a ti. Pero hemos llegado a ti por tu gracia y ahora es obvio, es totalmente claro que los que son tuyos viven consagrados a tu nombre. Viven y anhelan la mente de Cristo. Por eso oro, Señor, si hay personas que vienen aquí, sobre todo que nos visitan, y toman la Biblia cada cierto tiempo, o no tienen un pensamiento correcto de lo que es congregarse, obviamente se están yendo a la condenación eterna, con sonrisas, con alegrías y con todas sus actividades de trabajo. Por eso ruego a tu Espíritu, que es el único que convence, para que toque sus mentes y corazones, clamen perdón, lloren su pecado, lloren su vileza, lloren porque no tienen pan, porque son mendigos. Y cuando volteen el rostro y te vean a ti, encuentren en tu mano el pan que necesitan. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Tú eres el Rey bondadoso. Señor, salva, Señor, santifica a tu pueblo con el poder de tu Espíritu a través de tu palabra. Te adoramos, Señor, quedamos asombrados de ti porque siendo como somos, nos permites vivir un día más. Gracias, Señor. Por eso que esta iglesia, cada miembro, tiene por lógica que vivir para tu gloria y para tus prioridades. En el nombre de Jesús. Amén.